Bueno, buenos días. Muchas gracias a todos por venir. La verdad es que yo venía pensando ahora cuando veníamos para acá que ser capaces de convocar un sábado, además con este frío, a toda esta gente que esté dispuesta a escuchar durante 2 horas seguramente hablar de historia, de filosofía o de un concepto como el que vamos a tratar hoy, que es totalitarismo. La verdad es que es algo para lo que no está uno acostumbrado nunca, ¿no? Es decir, que no debéis ser gente muy normal, ¿no? Si preferís perder una mañana de sábado de vuestro fin de semana para venir a escucharnos y a hablar de estos asuntos, ¿no? Seguramente hay un montón de cosas mejores que hacer y aún así elegimos esta, ¿no? Yo hoy estoy muy contento y además estoy muy contento también porque voy a presentaros a un amigo, fundamentalmente a un amigo. Santiago Redondo es profesor de historia con una amplia experiencia ya desde hace muchísimos años y además presentarlo con un amigo es casi presentar más que su currículum, mi currículum, ¿no? Porque yo estoy súper orgulloso de poder contarle entre mis mejores amigos. Y además, ya que estamos en un espacio educativo y académico, también os diré que en el grupo de amigos en los que compartimos Santiago y yo, Santiago funciona como una especie de Alexa, vamos a decir así, o como una especie de comprobante de que cuando decimos algo hay algo de fundamento en lo que estamos defendiendo, ¿no? Somos un montón de gente que viene de diferentes disciplinas, hay gente de filosofía, gente de filología, gente de historia, pero siempre todo pasa un poco porque él, que tiene acumuladas una cantidad ingente de lecturas y que prácticamente domina ideas y conceptos de casi cualquier disciplina, pues nos dé un poco el certificado de que lo que estamos diciendo no es una tontería. Y sobre todo si los que hablamos desde la filosofía, ¿no? Porque desde la filosofía uno tiene mucha tendencia, o tenemos mucha tendencia a veces a confundir las ideas con las fantasías, ¿no? Y de hecho, hay justamente una buena relación entre la filosofía y la historia. Es algo, yo creo que imprescindible para ser, digamos que prolíficos en filosofía, pero también sinceros y auténticos en filosofía, ¿no? No despistarnos nunca de que estamos pensando fundamentalmente acerca de la realidad. Muchos de los que estáis aquí, que sois lectores de Gustavo Bueno, pues sabéis que Gustavo Bueno defendía que la filosofía es un saber de segundo orden, ¿no? Que la filosofía no trata directamente de las cosas, sino que trata acerca de los conceptos de las otras ciencias, vamos a decirlo así, ¿no? Bueno, esto por supuesto se puede discutir, pero lo que sí está claro es que sí es verdad que una de las cosas que hace la filosofía es tratar acerca de los conceptos de las diferentes ciencias. Y por eso seguramente también la filosofía y la historia chocan constantemente, ¿no? Y se corrigen mutuamente de manera insistente. De hecho, en todas las conversaciones a lo largo de muchísimos años y a lo largo de muchísimos asuntos que he tenido y hemos tenido con Santiago, esto siempre se ha dado en la forma del choque, ¿no? Como que la filosofía quiere hablar de ideas, ¿no? Y decía Valsplana, comentando a Hegel, que los filósofos cuando hablan de ideas están hablando de la idea desde el punto de vista de su realización, ¿no? No pensamos en la idea desde el punto de vista de, por ejemplo, su materialidad, ¿no? Sino que pensamos ya en la idea como la idea realizada. También es verdad que Hegel, cuando nos habla de la idea como la idea realizada, es justamente cuando la idea ya la podemos descartar como si fuera la escalera de Wittgenstein, ¿no? Un poco la imagen esta de la lechuza que levanta el vuelo al atardecer, y es cuando hemos llegado a la comprensión de algo, eso que hemos comprendido ya está pasado, ¿no? Un poco también esta es la enseñanza que yo creo que nos permite hacer la historia, ¿no? Porque la historia nos trae a los filósofos constantemente a tierra. Y cuando pensamos, en este caso, conceptos como el totalitarismo, pues tenemos que tomar tierra para poder pensarlo.
No podemos simplemente seguir una intuición que muchas veces a lo que nos conduce es a desarrollar un fantasma, dirían los lacanianos, una fantasía, ¿no? Tenemos que vernos con los momentos en los que esta idea, que parece que se refiere a algo de la realidad, realmente toma realidad. Y ahí están los filósofos justamente, los historiadores justamente para recordarnos que han ocurrido cosas y que no podemos pensar independientemente de las cosas que han ocurrido, por muy buenas que sean nuestras intuiciones y por muy buenas que sean nuestras fantasías, ¿no? Yo creo que un poco este es el sentido también de que tengamos en este curso pues a un profesor como Santiago, con el conocimiento que tiene de la historia, porque ya os avanzo que tiene un conocimiento muy detallado de la historia, pero también, aunque él lo niega insistentemente, de la sociología, de la antropología e incluso, aunque lo seguirá negando, también de la filosofía. Pero su conocimiento de la filosofía es fundamental aquí decir que es un conocimiento para tirarnos por tierra. Y cuando digo tirarnos por tierra, no es algo negativo, es justamente tirarnos por tierra, es decir, ponernos los pies en la tierra, ¿no? Yo no voy a decir nada más, estoy segurísimo que vamos a disfrutar mucho y que nos va a contar un montón de cosas muy interesantes y simplemente pues os pido una bienvenida para Santiago Redondo que nos va a hablar. Bueno, muchas gracias. Me siento muy honrado por estar aquí en estas charlas de la Sociedad de Filosofía a la que he asistido muchas veces. Es un grupo muy rico en ideas, en actitudes y, como digo, me siento muy honrado que precisamente en una charla de filosofía hayan aceptado la visión de un concepto filosófico o de ciencias políticas dada por un profesor de historia. Básicamente estoy aquí porque soy amigo de Eduardo, no por ninguna otra cuestión, ¿eh? Realmente ni soy un erudito, ni domino tanto las cuestiones que voy a tratar, mucho menos la sociología y la filosofía. Lo único que sí que, por echarme alguna flor y para que vosotros penséis que no habéis perdido la mañana viniendo aquí, puedo decir que tengo cierta capacidad de síntesis y de alguna forma vulgarizar contenidos o intentar llevarlos, precisamente por ser profesor de secundaria, a un público que tal vez no tiene por qué saber o entender determinadas cosas. No lo digo por vosotros, obviamente, pero sí por la idea de este concepto que es extremadamente complejo, el del totalitarismo, y además intentar relacionarlo con concreciones históricas como el fascismo, el nazismo y el comunismo, pues realmente es de una complejidad inmensa. Me vais a perdonar en ese sentido, porque realmente yo, cuando me propuso Eduardo dar la charla, pues la verdad que lo que pensaba es que el totalitarismo era un concepto absolutamente pues poco explicativo, poco operativo, que había sido el resultado de la Guerra Fría y de cierta confrontación ideológica, y que para la historia, que tiende en general a resaltar lo específico, lo concreto, lo que se ha concretado en una situación social o en un país durante un proceso de tiempo, pues realmente hacer esas comparaciones gigantescas donde se metía en el mismo saco al fascismo con el comunismo, pues me parecía una cosa realmente poco operativa y poco significativa. Curiosamente, cuando he ido profundizando en el asunto, pues ahora ya no lo tengo tan claro. Y eso es uno de los problemas que creo va a tener esta charla, porque realmente, al cabo de muchas lecturas, todavía no estoy muy seguro si el totalitarismo es un concepto operativo o no, y creo que esa es la gracia del asunto, ¿eh? Creo que lo bueno que tiene el concepto de totalitarismo, que en principio es muy abstracto, y como dice Eduardo, lo que trata el historiador es de alguna forma mostrar el despliegue de lo humano en la realidad y ver que ese despliegue de lo humano se ha concretado a lo largo de unas circunstancias muy concretas y con unas genealogías muy concretas y unas presiones contingentes
muy concretas dentro de una estructura general también. En definitiva, lo histórico se va decantando, se va desplegando, mientras que lo abstracto es ahistórico, simplemente hace una relación de ideas y puede concatenar a Platón con el totalitarismo tranquilamente y puede concatenar al individualismo de Descartes con el fascismo tranquilamente. Realmente las abstracciones de este tipo, que son súper interesantes, con frecuencia, desde el punto de vista histórico, nos parecen exageraciones o nos parecen unas generalizaciones inmensas. A lo mejor la generalización puede tener un valor pedagógico o puede tener un valor de reflexión sobre ciertos puntos, pero a los historiadores nos choca, nos parece, ¡hala! ¡Qué exageración! ¿Cómo borras de un plumazo todo este tipo de circunstancias? Entonces, en ese sentido, lo que me ha transmitido la investigación sobre esta charla es la cuestión de que un concepto que es tan ambiguo, tan polimorfo, que ha cambiado tantas veces de significado, es porque tiene algo que decir sobre nuestra sociedad y sobre nuestra forma de conceptualizar, ¿vale? Por otra parte, desde el punto de vista del historiador o del estudioso de las ciencias sociales, se muestra también la importancia que tiene la conceptualización y los tipos ideales al hacer historia. Es decir, el historiador no solo coge una fuente y las organiza un poco y hace un relato. El historiador casi siempre, para organizar esas fuentes y organizar un discurso, tiene que tener tipos ideales y conceptos de determinadas cosas. Entonces, realmente hace procesos de abstracción también constantemente el historiador, y en ese sentido tiene que ser prudente a la hora de criticar las abstracciones. Lo que sí que es cierto, que debe mostrar que su abstracción debe tener algún valor indicativo, debe tener algún valor que explica el pasado, explica la cantidad de fuentes que ha encontrado y las ha organizado, ¿vale? Entonces, por ahí va un poco la confrontación que voy a hacer en la charla. Primero explicaré la evolución del concepto de totalitarismo y luego veremos un poco en ciertos regímenes que tradicionalmente se les ha llamado totalitarios, si se puede hablar de totalitarismo o no en esos regímenes. Básicamente, aunque se podría hablar de más, tocaré el fascismo italiano, el nazismo alemán y el comunismo ruso. En ese sentido, y termino con esta presentación, pues al final me quedo también con la sensación de que el totalitarismo es un concepto que juega con la idea de verdad y ficción, y curiosamente la historia es en teoría una ciencia que juega al concepto de verdad, pero que está en cierta medida ficcionalizando el pasado, aunque no lo quiera. El pasado no lo podemos recuperar, solo podemos recuperar restos del pasado y lo interpretamos. Entonces, resulta que están más unidas de lo que creemos las abstracciones de este tipo y el hecho de hacer historia. Pero bueno, es decir, no pretendo utilizar la historia como un muro para derribar la filosofía, porque es una estupidez eso, por una parte, pero sí que tal vez intentar ver cómo la historia puede ayudarnos a desterrar o matizar abstracciones que nos alejan de lo humano. Mientras que las abstracciones que nos permiten entender lo humano me parecen muy pertinentes, cuando utilizamos abstracciones que no tienen en cuenta otros aspectos de la realidad concreta, pues es aquí donde de alguna forma la historia puede aportar algo. Es decir, la historia como espejo del mundo, como despliegue del mundo y como realización de lo humano. Yo, cuando doy mis clases de historia, no lo hago pensando que voy a enseñar a mis alumnos sobre peligros que acechan a la vida política. No les explico, no intento ponerles en alerta ante ciertas cuestiones, lo dejo caer a veces en ciertas cuestiones, pero a mí me parece que lo único que puede hacer un historiador es poner al lector en todos los puntos de vista humanos, en el desarrollo de la complejidad de lo humano, ¿no? Y para eso es para lo único que sirve la historia, pienso yo, ¿vale?
Bueno, en cualquier caso, empiezo. El concepto de totalitarismo pues, es más antiguo de lo que parece. Empieza con la irrupción del fascismo, en la oposición a Mussolini en 1923. Se empiezan a hacer unas críticas al gobierno de Mussolini, que todavía no es enteramente dictatorial, todavía estamos en el proceso en el que está en el gobierno, pero empieza a hacer ya ciertas prácticas violentas o ciertos cambios en los sistemas electorales, y vemos que se le critica desde diversos ámbitos políticos en Italia. El primero que utiliza el concepto totalitario es Giovanni Amendola, un liberal que lo utiliza sobre todo en la idea de que Mussolini pretende de alguna forma influir en todos los aspectos de la política, ¿vale? Después le siguen pues Luigi Sturzo, de los Popolari, el líder de los Popolari, que es un partido católico, que también empieza a mostrar esa idea de Mussolini como alguien que quiere intervenir en todos los aspectos de la vida. Y el primero que utiliza el concepto totalitarismo como tal y no totalitario, que eran los adjetivos, es un socialdemócrata italiano, Basso, que es el primero que lo utiliza como sistema político que pretende influir en todos los aspectos de la vida. Y por aquí va a ir un poco el concepto como tal. El totalitarismo es un sistema político que pretende una injerencia en todos los aspectos de la vida, política, social, ideológica y económica, ¿vale? Ahora veremos si este ideatipo, este tipo ideal, tiene algún tipo de correspondencia con la realidad o no, o si como todos los tipos ideales simplemente nos sirven pues, para buscar información, para sacar conclusiones, para organizar el discurso, y siendo consciente que todos los tipos ideales pues solo son una herramienta y que la realidad es mucho más compleja. En cualquier caso, aquí queda asentado el concepto de totalitarismo y como una visión crítica del nuevo sistema fascista. Lo curioso es que Mussolini se apropia del concepto como algo positivo. Y viene a decir, claro que sí, que somos ferozmente totalitarios, dice. Lo que pretendemos es transformar a todo italiano para que todos los italianos sean fascistas, todos los italianos tengan un sentido de pertenencia al Estado, todos los italianos tengan un sentido de regeneración de la nación. Entonces, en ese sentido, el adjetivo pasa a ser visto como positivo y el sustantivo igual. El filósofo del fascismo Giovanni Gentile lo va a matizar de una forma mucho más profunda en la Enciclopedia Italiana, pero básicamente viene a decir eso, que el totalitarismo es un sistema que quiere encarnar todos los aspectos de la vida dentro del Estado. El Estado como el mecanismo que de alguna forma canaliza toda la acción humana colectiva y que además es el símbolo de su soberanía, pero además es el vehículo que consigue de alguna forma transformar a toda la sociedad y en todos los aspectos de la vida. ¿Vale? Bueno, pues ahí queda, y el régimen fascista utilizó varias veces de forma apreciativa el concepto. Es probablemente de aquí cuando Franco en algunos discursos habla de Estado totalitario también, probablemente tenía esa impronta de la apreciación fascista del concepto y del adjetivo, ¿vale? Bien, también vamos a ver, pues poco más o menos en esos años, entre finales de los 20 y los 30, una visión del concepto pues crítica por parte de cierta izquierda, fundamentalmente de cierta izquierda que pues está un poco decepcionada con la deriva de la Rusia soviética, fundamentalmente pues los partidarios del trotskismo o de una visión del socialismo más democrática y más abierta, como Víctor Sergey, por ejemplo. Víctor Sergey y el propio Trotsky dejan caer el concepto alguna vez como crítica del sistema soviético. Lo comparan en ciertos aspectos con
con el sistema fascista, en la idea del partido único, del culto a la personalidad y de la concentración de poder en el partido y la concentración de la información, la ideología y la represión política, ¿vale? Entonces, vamos viendo que más o menos en los años 20-30 el concepto se va extendiendo, sobre todo entre la ciencia política y entre ciertos pensadores políticos, ¿vale? Tendremos después, en torno a principios de los años 30, la visión muy influyente de Carl Schmitt del Estado total. Curiosamente, los nazis no van a utilizar prácticamente nunca el concepto de totalitario y totalitarismo. Ellos prefieren autoritario. Alguna vez se les escapa o dejan caer en alguna cuestión. Sí que hablan a veces de lo total, pero el concepto de Estado total de Carl Schmitt es muy potente porque viene a mostrar una genealogía de dónde surge un sistema político que pretende influir en todos los aspectos de la vida, ¿vale? Y Carl Schmitt lo refiere en buena medida a la transformación que ha producido la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial es una guerra total que ha cogido todos los resortes de poder, todos los recursos económicos, sociales, demográficos y los ha enfocado hacia la guerra. Y además ha cogido la... Joder, pues sí que estoy yo... En fin, eso me pasa con mis alumnos habitualmente, pero bueno. No, por Dios. No es el orgullo, pero es que lo mío es tremendo. No se preocupe. Sufrí un ictus, y Uy. poco recuperado. Nada. Pero muchas gracias. No se preocupe. Bueno, pues a lo que iba es que esa Primera Guerra Mundial que hace una transformación o apropiación de todos los recursos vitales enfocados hacia la guerra, donde destaca mucho la apropiación económica, organizativa e ideológica, pues en buena medida ese poder del Estado va a ir creciendo, ya no ha descubierto, por decirlo así, las potencialidades de su poder. Frente a un Estado liberal que tendía a limitarse, el estado de guerra lo que hace es producir una inflación de los poderes. Y claro, una vez que lo ha probado, ¿quién se vuelve atrás? Además, Carl Schmitt plantea que la propia sociedad liberal democrática pues cada vez se estaba convirtiendo más en una especie de estado administrador, donde la economía era tan influyente que ya los políticos nada hacían más que administrar la economía, y en ese sentido lo económico y las peticiones de cada persona se ensanchaban para llegar a todos los ámbitos de la sociedad. Es decir, la democracia, por definición, hacía que lo político se extendiera, que el Estado tuviera más atribuciones y más influencia social. Entonces, Carl Schmitt creía que esto era un Estado total débil, que lo que hacía falta era un Estado total fuerte, que de verdad volviera a asumir la soberanía como tal, una soberanía absoluta sobre todos los aspectos de la vida, que no fuera un simple administrador de la economía o de las vaciedades liberales de simplemente disfrutar de la vida y ya está, o consumir. Entonces, este concepto de un Estado que tiene que asumir lo que de alguna forma el devenir histórico le ha puesto en situación, que tiene que asumir esos poderes y actuar como un verdadero Estado soberano, que de alguna forma recoge la trascendencia o la teología de la política del antiguo régimen, que era Dios es la clave del poder absoluto. Ahora es el propio Estado el que de alguna forma hace teología política para que fundamente en su propio poder de decidir quién es amigo y enemigo, quién puede declarar la guerra, quién puede declarar el estado de excepción. En ese sentido se justifica teológicamente. Es la concreción más absoluta de la potencia humana, ¿vale? Entonces ahí este concepto va a ser importante también a la hora de reflexionar sobre el totalitarismo
posteriormente. Bien, tendríamos también pues un par de pensadores alemanes exiliados de los años 30, Newman y Frankl, que plantean cuestiones muy interesantes del nazismo en el sentido que el Estado nazi, o ellos dicen Estado totalitario, es un Estado que es a la vez normativo, es decir, el propio de un Estado burocrático que tiene unas normas racionales y universales, y un Estado discrecional. Y lo que plantean es cómo el Estado discrecional, el Estado de los nazis, sobre todo del partido, va a invadir las esferas del Estado normativo y al final va a conseguir una especie de caos donde el derecho no tenga sentido y donde el único poder es la voluntad del líder. Entonces, esto va a también influir notablemente en otros pensadores, sobre todo en Hannah Arendt después. ¿Vale? Para acabar con este periplo, que madre mía, hablaría de Raymond Aron en Francia, un gran pensador que está bastante olvidado actualmente, siempre se le ha acusado de ser un poco comedido y no ser demasiado apasionado o de dar grandes ideas, sino más bien de una cierta desconfianza del poder y de la razón. Bueno, pues Aron planteaba la identificación del totalitarismo entre nazismo y comunismo, sobre todo en esta idea de el líder carismático, el partido único, la organización social de la economía, pero sobre todo en la cuestión de una razón para que el fin justifique los medios, y una razón basada o bien en la historia o bien en la biología. En ese sentido, Aron cree que esto es especialmente moderno, esta idea de una justificación de los fines basados en cuestiones inmanentes, en cuestiones de la propia ciencia, y en ese sentido, Aron, curiosamente, que subraya esta cuestión de lo científico de estas dos corrientes, que pretenden basarse en argumentaciones científicas, Aron deja caer la idea que ya había utilizado un pensador, Eric Voegelin, de la religión política, de que los dos sistemas tienen ciertas connotaciones religiosas, con un mesianismo, con una moral muy concreta y con una serie de rituales muy potentes que contribuyen al sentido de identidad y al sentido regenerador. ¿Vale? Bueno, pues más o menos cuando se produce la operación Barbarroja, Hitler invade Alemania, el concepto de totalitarismo desaparece un poco del debate durante los años 40, ya no se identifica a nazismo con comunismo, que para eso son aliados, y la verdad es que se vuelve sobre todo a reflexionar sobre el fascismo en general, y no tanto sobre cualquier tipo de identificación entre los dos grandes regímenes modernos del siglo XX. En esto se produce en 1948, publicación en el 49 realmente, pero escrito en 1948, es el libro de Orwell de 1984, que va a tener una influencia brutal sobre el concepto de totalitarismo. La fantasía de Orwell, que es aterradora, pues va a manejar conceptos muy interesantes como el de la vigilancia constante, como el de que no te puedes fiar de nadie y sobre todo la cuestión del lenguaje. Veremos que esto va a influir mucho luego en reflexiones sobre el totalitarismo en la Europa del Este. La cuestión del lenguaje, de un lenguaje falso, de un lenguaje que cambia de significado cuando el poder quiere, un lenguaje que se puede adaptar a cualquier cosa o que se inventa, el neolenguaje. También la cuestión del control total de los medios de comunicación, la monitorización constante de la sociedad y la pérdida de confianza. Desolador en su última página precisamente por esto, no se puede confiar en nada ni en nadie. Como digo, el libro de Orwell va a influir muchísimo en la visualización de los sistemas
tanto fascista, nazi o comunista. La potencia de la literatura tiene esto, que una vez que lees determinado libro, ves determinada película, cuesta mucho luego racionalizar o desmitificar. Y yo creo que una de las razones de que el concepto de totalitarismo se hiciera tan influyente en los siguientes 20 años tuvo que ver con Orwell, ¿vale? Si acaso también con Huxley y El Mundo Feliz, pero sobre todo el mundo de Orwell es mucho más terrible que el de Huxley, que al fin y al cabo estaban drogándose y pasándoselo pipa todo el tiempo. El caso es que en este magma de ideas y situaciones aparece un libro fundamental, que es el libro de Hannah Arendt, Los orígenes del totalitarismo. Este es un libro impresionante. Personalmente, según me lo leía, iba diciendo, pero esto tiene algún fundamento, pero reconozco que me absorbía, que me parecía interesantísimo y que hacía unas relaciones interesantísimas de ideas. Hannah Arendt plantea una cuestión tremenda del totalitarismo, al que más o menos define, como ya habían definido otros, como el sistema político que pretende influir en todos los aspectos de la sociedad y que acaba con lo político, acaba con la posibilidad del ciudadano de ser algo dentro de un sistema político, ¿vale? Lo interesante de Hannah Arendt es que en un libraco tremendo de 800 páginas, al totalitarismo como tal, como funcionamiento, como sistema, solo le dedica un tercio, y se tira pues 2/3 del libro hablando de posibilidades de que haya podido ocurrir esto. Pero no intenta explicarlo en términos causales. Ella cree que la causalidad para el totalitarismo fracasa. Y además los ejemplos que da de cómo se ha podido desarrollar cierta conciencia o cierta actitud psicológica y política para que el totalitarismo se concrete, pues son muy sui generis y que lo que vale para Alemania no vale para Inglaterra, por ejemplo, el imperialismo o otras cuestiones relacionadas con la cuestión del antisemitismo como central al totalitarismo, pues puede ser bastante más discutible en el fascismo italiano o en el comunismo ruso. Pero lo que me interesa es que Hannah Arendt deja caer que al no poderse explicar en términos causales, sí que se puede hablar de una cristalización de aspectos políticos, sociales e ideológicos y económicos que van surgiendo con la modernidad. Llamamos modernidad al proceso por el cual los humanos intentan crear un sistema político de autogobierno, crear un sistema económico capitalista y de mercado, y ponen al individuo en el centro de la vida política, social e ideológica, ¿vale? Entonces, Hannah Arendt viene a decir que ciertos procesos de la modernidad cristalizan de formas muy concretas en según qué sitios y esto hace que llegue al totalitarismo. No dice que es que tenga que ser así en todos los sitios y en todas las situaciones, pero que hay ciertos aspectos políticos, ideológicos o económicos que están de alguna forma filtrándose y acaban de alguna forma cristalizando. Y cuando cristaliza, eso sí, se ha formado, hay una situación histórica, ¿vale? Los aspectos que resalta Hannah Arendt en esta cristalización del totalitarismo son, como digo, muy curiosos. Yo recomiendo que os leáis el libro porque la verdad que te hace unas conexiones mentales extraordinarias. Hannah Arendt, además, pues en vez de hacer las cosas típicas de los filósofos que se ponen a hacer abstracciones y dicen que la civilización occidental es la razón en marcha y se quedan tonchos y cosas así, pues ella va muchas veces citando reflexiones históricas, sociológicas, políticas. Es decir, no tienes la impresión que esté haciendo unas abstracciones enormes, aunque las hace, sino que ella misma va dando la sensación de que se basa en mucho material sociológico o historiográfico, ¿vale? Claro, ella escribe un libro en los años 50 donde todavía no teníamos ni la mitad de información que vamos a tener después. Esta cuestión de la información es muy importante en la historiografía de estos regímenes. Por ejemplo, el régimen nazi se perdió muchísima documentación entre los bombardeos y lo que quemaron los nazis.
en el régimen comunista hemos tenido unos problemas enormes para acceder a la información, se han abierto los archivos unos años, se han vuelto a cerrar. Entonces, la verdad es que en ese sentido la cuestión de la información también es importante a la hora de poder reflexionar sobre estos regímenes, pero a lo que voy es que ella intenta basarse en lo que había publicado en la época, tanto en sociología como en historia o como en ciencias políticas. Bueno, ella plantea que el primer factor clave para entender el totalitarismo es el antisemitismo, que es una de las cosas tal vez más discutibles, ¿vale? Es cierto que hay un antisemitismo muy polimorfo en el mundo occidental, que puede ser desde herencia del antiguo antisemitismo religioso a otro relacionado con identificar al judío como la persona que controla la banca, que controla los préstamos, que por ejemplo en el Imperio Austrohúngaro realmente tuvieron una influencia tremenda en el siglo XVIII y XIX. Básicamente la paz de Prusia con Francia la negocian los Rothschild. En ese sentido es verdad que ciertas figuras de judíos importantes pues habían tenido mucha influencia social y política. También podemos mostrar cómo en un mundo donde en teoría hay igualdad ante la ley, de repente los judíos pueden participar en la vida económica y social y destacan especialmente en actividades que muchos consideran que no son productivas, como puede ser, como digo, la banca o cierto comercio. Entonces va a haber un cierto resentimiento hacia ellos. Hay que decir que el resentimiento antisemita que lo hay en el siglo XIX, que está bien documentado en muchas manifestaciones culturales, pero realmente no tuvo una gran incidencia política social. Hubo algunos momentos donde ser antisemita pareció influir políticamente, hizo que ciertos partidos crecieran, pero en general la verdad es que no especialmente en Alemania, un poquito más en Francia, donde la cuestión antisemita fue muy importante. Hannah Arendt se detiene mucho en el caso Dreyfus como un mecanismo polarizador de la sociedad, en el sentido que empieza a mostrar que amplias capas de la sociedad consideran que hay individuos dentro de la sociedad que no se merecen ser ciudadanos y que deberían excluirse. ¿Vale? Hannah Arendt también muestra otra cuestión, la del judío como una persona interesante, una persona ambigua, misteriosa, peligrosa. Y esto también va a ser muy importante, porque el judío que es un envidia, al que le tienes envidia, pues le tienes envidia y le intentas fastidiar. El judío que es un pobre diablo, dice, fuera de aquí a tomar viento. El judío misterioso es el judío que conspira. El judío misterioso es el judío que está en una realidad que no podemos ver a simple vista y que nos asalta y que nos frustra. Las teorías de la conspiración van a ser fundamentales en este periodo, ¿vale? Y empieza la conspiración judía y judío-masónica, los protocolos de los sabios de Sion que se inventa la policía rusa, también la conspiración católica jesuítica que también se extiende por muchos lugares. Entonces, esta idea entre el judío que de alguna forma no tiene valores inmateriales, no tiene valores éticos. El judío es un pragmático, el judío es materialista y solo quiere explotar, chupar la sangre. Pero además el judío es sutil y misterioso. El judío nos envuelve y no sabemos cómo. El judío nos hace que nos derroten en la guerra mundial. El judío es el culpable no material del mundo y por eso es imposible de atacar más que con el exterminio o con la segregación total. Entonces, esta idea es muy potente de Hannah Arendt. No estoy muy seguro que se pueda concretar en la historiografía, pero algo puede haber de estas cuestiones, porque desde luego la proliferación de conjuras judías en muchos lugares de Europa sí que apareció. La verdad es que, de todas formas, mucha gente pues, no se lo creía. Decía, bueno, sí, pues que sí, es algo interesante, pero tal vez no le daban una importancia excepcional. El caso Dreyfus
un poco concretó mucho más esta situación, porque estaba hablando de un militar en el ejército en una situación que podía ser de conspiración militar, y aquí vemos que de alguna forma se busca pues un tótem, ¿cómo se dice René Girard? El chivo expiatorio, que se canaliza en buena medida a una raza que es un poco rara, que está con nosotros ahora, porque antes estaba segregado, tenía unas marcas, y ahora no se le distingue, pero resulta que sigue haciendo cosas raras, ¿vale? Entonces, algo de eso queda ahí sembrado como un posible grupo de personas que no son del todo de fiar. La segunda cuestión que plantea Hannah Arendt y que va a tener también mucha fecundidad después, sobre todo en los estudios del colonialismo, es la cuestión del imperialismo como un poco la actividad liberal que va a precipitar más el totalitarismo. El imperialismo lo que plantea es una extensión de las actividades políticas, económicas y sociales de un país a todo el mundo. Y además implica una situación de subordinación del país conquistado. Se disfraza con una ideología salvífica de que se viene a educar, pero se explota salvajemente. A veces muy salvajemente, sin no genocidios, desde luego mortandades tremendas, de una forma absolutamente despreocupada, como si se estuvieran liquidando bichos, que en buena medida vamos a ver que tiene que ver con toda la situación de los campos nazis, del exterminio nazi, que se lo plantean muchos como higiene racial y casi como una cuestión médica. Tenemos que quitar estas alimañas del mundo para que el mundo funcione bien. Pues algo de esto ya se va viendo en el imperialismo en según qué sitios, especialmente en el Congo belga, pero también en las Filipinas, en ciertos aspectos de la India, se muestran a veces un desprecio por la vida humana y una idea de que hay grupos sociales superiores a otros que tienen el derecho y el deber de someterlas, que va a ser clave para todos los conceptos totalitarios fascistas, sobre todo de superioridad racial o de superioridad de las naciones, y también de un espacio vital que se merecen unos y otros no, ¿vale? Entonces, esta cuestión del imperialismo, Hannah Arendt cree que de alguna forma se va a notar también una inflación del Estado. Conforme crece el imperio económico, crecen las posibilidades económicas, de alguna forma hay que aumentar también los poderes del Estado para ayudar o canalizar ese crecimiento económico, ¿vale? Esto ya os digo que es de lo más discutible de Hannah Arendt también en términos de cómo ese imperialismo se concretiza o se mantiene en democracias liberales o no. ¿Cuánto es la capacidad para mirar para otro lado, para autoengañarse, o cuánto simplemente es una especie de sustrato que hay ahí que puede acabar mal, como pasó en Alemania o en Italia, y cuánto no, o no llega a las alturas en países liberales, ¿vale? Es una cosa mucho más discutible, pero bueno. Y la tercera cuestión, y acabo con ella, que se me está yendo la olla completamente, es el funcionamiento del totalitarismo. Y Hannah Arendt aquí, pues aparte de un poco las identificaciones típicas entre fascismo y comunismo, de partido único, líder carismático, ideología salvífica y trascendente y regeneradora, control importante de la economía por parte del Estado, importantísimo papel de la policía secreta, no solo del Estado represor, sino una policía secreta que vigila al propio Estado represor, y el control ideológico total. Bueno, pues estas similitudes que ve claras Hannah Arendt entre los dos regímenes, pues creo yo que el aspecto más interesante de este último apartado es la cuestión del caos político que se da en los dos sistemas, porque el derecho ha dejado de existir, porque lo normativo del Estado realmente se ha derrumbado frente a la injerencia del partido y la policía política, ¿vale? Esto es una intuición de Hannah Arendt muy interesante que luego desarrollarán bastantes historiadores posteriores. Es decir, que frente a la idea de un Estado totalitario, rígido,
represivo, organizado y racionalista, Hannah Arendt deja caer que los estados totalitarios, en buena medida, lo que son es muy caóticos, con frecuencia contradictorios, porque no asumen bien la unidad entre partido, Estado, aparatos represores, y que cada uno va en buena medida a veces por su cuenta, aunque tenga un líder que está siempre encima de ellos en las situaciones más importantes o en las dinámicas de poder más importantes, luego hay una amplia autonomía para estos subsistemas de poder que con frecuencia se contradicen, y sobre todo el de la policía secreta termina haciendo que el terror se extienda. Y el terror es lo que Hannah Arendt piensa que significa más el totalitarismo. Un sistema donde no sabes cuándo te va a llegar lo que te va a llegar, que incluso es peor cuando no te llega, es decir, cuando ha mostrado su capacidad de intimidación y luego ya no lo necesita más, pero que tú sabes que en cualquier momento, por rumores, por situaciones, te puede llegar en cualquier momento. Ese sistema de terror que en buena medida hace la policía secreta y luego se concreta en los campos de trabajo y campos de exterminio, es lo que de alguna forma hace que el ser humano deje de ser ser humano, que sea homologado como una especie de mercancía o animal o proceso de producción que debe cumplir unos procesos y extinguirse, y que lo que le diferencia de otros despotismos o sistemas autoritarios en buena medida es esta capacidad para el terror y para el universo concentracionario. Por eso Hannah Arendt descarta el fascismo italiano del totalitarismo, una de sus cuestiones más polémicas también. Y básicamente ella cree que solo hay dos sistemas totalitarios y además en según qué momentos. Cree que es básicamente el nazismo a partir de 1934 y la noche de los cuchillos largos, y el stalinismo a partir de los años 30, fundamentalmente a partir de la colectivización forzosa del campo y el gran terror, los años 30, con ciertos aspectos de los años 40 y 50. Pero Hannah Arendt considera que después del deshielo de Khrushchev no hay totalitarismo en el mundo soviético. ¿Vale? Bueno, perdonadme la simplificación de Hannah Arendt porque es muy compleja, pero a lo que voy es que es el libro que marca una influencia enorme entre pensadores, entre académicos de ciencias políticas. Por ejemplo, siguiendo un poco a Hannah Arendt, sin tener en cuenta todos estos aspectos que os he dicho yo tan antiguos, pues va a haber dos académicos americano-polacos, bueno, realmente emigrados realmente, porque Friedrich era de Alemania, Karl Friedrich y Brzezinski, que van a plantear su concepto de totalitarismo que va a influir en los próximos 10-20 años en todas las academias de ciencias políticas de Estados Unidos y del mundo liberal. Pensamos que estamos en la Guerra Fría, ¿vale? Hannah Arendt publica en 1951 y estos publican, como quien dice, 1 o 2 años más tarde. Estamos justo en el momento de la Guerra Fría y la Guerra Fría se convierte en una fábrica de argumentarios. La Guerra Fría, pues de repente acaba de acabar con un enemigo, con los nazis, y aparece otro enemigo terrible enfrente que serían los comunistas. Es muy fácil identificar esos dos monstruos, esos dos leviatanes que pretenden concentrar todo el poder frente a la democracia liberal. Este es el meollo un poco de que el concepto de totalitarismo pues quedó muy desprestigiado a partir de aquí. Porque, primero veremos, porque en cierta medida va a ser muy abstracto, se va a limitar a describir unas características generales formales de un sistema político sin tener en cuenta su evolución, sin tener en cuenta su genealogía, sus orígenes o sus objetivos. Simplemente si comparten determinadas cualidades en la forma de organizar el poder, son totalitarios. Es decir, sería como poder decir que algo es dictadura o democracia y ya está, pues algo es totalitario si tiene estos aspectos y ya está. Da igual la ideología y da igual su evolución, porque la evolución en sí no importa, porque lo esencial va a seguir siendo, durante siglos o milenios, va a seguir siendo, va a tener las mismas características. ¿Vale? Bueno, Friedrich y Brzezinski
pues plantean cuestiones estas como un sistema político pues salvífico, regeneracionista, un partido único que canaliza todos los aspectos de la sociedad y que engarza entre el líder y la sociedad, un monopolio de los medios de fuerza y de represión, una policía secreta que además de alguna forma juzga todo el sistema, un control ideológico absoluto desde la educación a la propaganda, una imposibilidad de encontrar fuentes de información que no estén controladas por el partido, una organización económica por parte del Estado. Entonces, todos estos planteamientos pues, van a estar presentes en toda la ciencia política de los siguientes 20 años, sobre todo americana, y en buena medida, si no patrocinada por el Estado, la CIA ya se sabe que daba subvenciones a muchos intelectuales para que hablaran de estas cosas, desde luego va a ser un poco, en Estados Unidos fundamentalmente, un concepto que se va a utilizar constantemente. Totalitario y totalitarismo como el negativo de la democracia. La democracia liberal es la buena, es la sociedad abierta, mientras que el totalitarismo es cualquier sistema que pretenda interferir en la vida individual. ¿Vale? Esta simplificación, como digo, pues contribuyó por una parte a hacer popular el concepto y que, total, desde el punto de vista académico te limitas a observar ciertos caracteres y tampoco tienes que explicar mucho más. Servía, además, como contrapunto entre democracia y dictaduras modernas, y veremos que va a tener muchísimas críticas. En este mismo ambiente, pues aparecen dos obras de pensadores neoliberales muy influyentes, que son Hayek y Popper. Hayek plantea que cualquier intento de influir en el mercado ya va a degenerar tarde o temprano en socialismo y en totalitarismo, que cualquier injerencia en la propiedad y en el mercado pues vulnera la libertad humana, cualquier intento de planificar la economía, de que la razón trate de intervenir en la vida económica o en la vida humana, pues termina degenerando en una dictadura totalitaria, porque se abandona el principio fundamental de la espontaneidad. Va a ser muy, muy influyente en los siguientes 30, 40 años o más en los neoliberales, que consideran que el mercado es quien debe trazar todos los aspectos de la sociedad. No ven ningún aspecto totalitario en eso, en que el mercado influya en todos los aspectos de la sociedad, y curiosamente sí que aspiran a que el Estado intervenga para favorecer las circunstancias que garantizan que el mercado pueda funcionar como tal. Popper es más interesante porque con la idea de la sociedad abierta plantea cuestiones interesantes en relación a la complejidad de una sociedad y cómo determinadas ideologías que se basan en la historia para sacar conclusiones, que hay una especie de ciencia histórica que implica casi una finalidad mesiánica, una finalidad natural y necesaria, pues que en buena medida este historicismo que llama él, pues está prescindiendo de las situaciones concretas de las personas, y que cualquier sociedad que niega la complejidad de las perspectivas y la complejidad de las situaciones contingentes humanas, que acabaría en última instancia en una sociedad totalitaria. Por eso Popper hace recaer el totalitarismo en buena parte de los pensadores occidentales que se plantearon esta intervención profunda en la sociedad. El pobre Platón, que le caen siempre las hostias por todos los lados. ¿Vale? Platón, con la República y las leyes, ya estaba generando esa praxis que iba a desembocar en el totalitarismo. Y por supuesto Hegel y Marx, que ven una especie de leyes de la historia que irrevocablemente tienen que acabar de determinadas formas y que por supuesto permiten justificar cualquier cosa que ocurra en la historia, porque al final es necesario, ha tenido que ocurrir, es el banco de matadero de la historia o es la necesidad para hacer una revolución. ¿Vale? Entonces, son ideas
que a veces parecen un poco simplificadoras, aunque también tienen potencia, no son estúpidas. A Hayek y a Popper tampoco los podemos despachar como una especie de propagandistas y ya está, pero es verdad que son muy simplificadoras en muchos aspectos. Ahora, estuvieron ahí en el humus intelectual los siguientes 50 años probablemente. Vale. Madre de Dios. Todavía estoy aquí, madre. Bueno, vale. No me va a dar tiempo, ya os advierto. Bueno, voy a abreviar rápido entonces. Vale, a partir de los años 60 empieza una crítica tremenda a estas concepciones del totalitarismo tan abstractas, a concepciones de las ciencias políticas sin referencias a ideologías, a fines, a concreciones concretas y sobre todo a evolución. La historia muestra que las sociedades evolucionan y que los regímenes van cambiando y este sistema pues, permitía casi ver que había aspectos de una dictadura, pongámosla de Franco, que no se podía tal vez denominar totalitaria, con aspectos que había en el fascismo y en el nazismo, que el control de la economía era muy diverso y que no era lo mismo el control de la planificación económica francesa liberal que la franquista o que la socialista. En definitiva, que eran unas categorías que servían para hacer una descripción, que quedaban muy bien para ciertas cosas, pero que no explicaban gran cosa. Entonces, en este momento, el concepto de totalitarismo, que además la izquierda repudia, porque eso de que le metan el mismo saco al comunismo con el nazismo le parece una barbaridad, y en general se van a centrar, pues, por ejemplo, en los estudios del fascismo, los historiadores, los sociólogos, o algunos en estudios del comunismo, pero ya el totalitarismo parece una categoría vacía propia de la Guerra Fría, que servía básicamente para exculpar a la democracia liberal de cualquier cosa. Todo estaba permitido, las invasiones en países, los bombardeos, poner dictadores porque nos venían bien para las empresas, todo al servicio de la Guerra Fría y por el bien de la democracia en el mundo libre. Entonces, todas estas cosas eran tan obvias para multitud de intelectuales que el concepto de totalitarismo prácticamente se desprestigió y se desvaneció. Los historiadores de la época, que ya desde el principio habían sido súper contrarios al concepto, ya digo que los historiadores tienden a la especificidad y a lo que muestran las fuentes y a lo que muestra la realidad concreta en un país o en una área socioeconómica y cultural, pero realmente ven que aunque pueda haber unas pautas genéricas en ciertos parecidos o ciertas cuestiones estructurales, luego hay una diversidad tremenda en cómo se concretiza. Entonces, la mayor parte de los historiadores en este momento vino a decir que incluso identificar fascismo y nazismo que era un error, que había unas diferencias tan enormes que realmente pues no servía para mucho meterles en el mismo saco. Que vale, que podía decir, sí, tienen muchos parecidos, pero es que hay una especificidad tan grande en el nazismo, en la cuestión racial, por ejemplo, o en la trascendencia casi religiosa de la violencia, que a lo mejor no hay tanto en el fascismo italiano, o tal vez el nazismo sí que fue capaz de controlar todos los aspectos de la sociedad a partir de la Guerra Mundial, pero el fascismo tuvo multitud de contrapoderes que les lo hizo más difícil. En definitiva, que será cada vez más dudoso de estos conceptos genéricos, ya del fascismo mismo, pero identificar fascismo y comunismo en un sistema político ya les parecía la repanocha. Entonces, prácticamente el concepto se abandona y estaba muy, muy desprestigiado. Para que os hagáis una idea, bueno, yo no era tan viejo, yo estudié en los 90, pero en los 90 el concepto de totalitarismo estaba desprestigiadísimo en los historiadores. Se reían de él, prácticamente. Decían que era casi una reliquia de la Guerra Fría y que no explicaba gran cosa. Y yo me he educado en ese concepto y hasta antes de ayer, hasta hace 2 meses, creía que el totalitarismo no servía para explicar gran cosa. ¿Vale? Bueno, voy a terminar. A partir de los años 60 y sobre todo los años 70, pues empieza a haber también un resurgimiento del concepto. ¿Vale? Es muy importante la publicación de Archipiélago Gulag de Solzhenitsyn y en ese sentido la represión de la primavera de Praga, 1968. ¿Vale? Entonces vamos a ver cómo surgen una revitalización del concepto de totalitarismo
en la izquierda heterodoxa francesa, fundamentalmente de origen trotskista o con un punto anarquista. Destacan pues, el grupo Socialismo Barbarie, donde estaban Castoriadis, Lyotard y Lefort, que plantearon cuestiones muy interesantes sobre el totalitarismo desde un punto de vista ideológico, en el sentido de que ambos sistemas pretendían un poco acabar con la diversidad intelectual, la diversidad del discurso, de la diversidad política en todos sus aspectos. Que el totalitarismo era un sistema que de alguna forma aspiraba a que no hubiera divergencia. Ya no es una cuestión de poder, una dictadura fuerte y ya está, es que la divergencia no se permite. Es un poco la apoteosis o el deseo de una sociedad organicista, orgánica, donde todos sientan lo mismo, donde el uno, la unidad, de alguna forma domine toda la sociedad. En ese sentido, veían que el totalitarismo puede ser un fenómeno que está muy vinculado también a la democracia, a aspiraciones generales de la democracia, pero que se salva porque la democracia siempre está de alguna forma llamando a la diversidad. Es decir, no le queda otra que aceptar la diversidad. Tiene que gestionarla. Es un poco la esencia de lo político, si siguen aquí un poco a Maquiavelo, es que de alguna forma no se puede concretar en un concepto o no se puede concretar en un sistema político que impida la complejidad. ¿Vale? La política es por definición complejidad y diversidad. El totalitarismo es la antipolítica porque quiere de alguna forma una utopía que es un mundo donde no haya diversidad, donde todo esté bajo el prisma de la unidad. ¿Vale? También va a ser muy importante la reflexión que hacen determinados intelectuales de la Europa del Este, fundamentalmente Václav Havel y Kolakowski, que a raíz sobre todo de la influencia de 1984 y frente a un poco la idea de que el comunismo después de Stalin ya no era totalitario, que había bajado muchísimo la represión, donde había una cierta posibilidad de disensión, sobre todo en el deshielo de Khrushchev, no tanto igual con Brezhnev. El caso es que estos intelectuales plantean una cuestión también muy interesante sobre el totalitarismo, y es verdad que no hablan tanto de una represión violenta o la cuestión de la policía secreta en el sentido del terror, pero sí hablan de un terror psicológico, un terror que es que sabes que siempre hay alguien espiándote, daos de la Stasi que tenía al 10% de la población metida en tareas de espionaje en Alemania Oriental. Te digo, una situación que no sabías si hablabas con tu mujer si era un miembro de la Stasi. El caso es que en ese sentido pues plantean esa cuestión de una especie de terror psicológico que asoma solo un poquito a la patita, pero que está ahí metiendo miedo constante. Es decir, intenta ese terror psicológico entrar en todos los aspectos de la vida. No es como una dictadura que dice, bueno, tú mientras no te metas en política, haz tu vida. Pongamos el franquismo en muchos aspectos, ¿no? Pues no, esta es cualquier cosa que hagas en tu vida, a lo mejor salgo por ahí y te pillo. Entonces, esa idea de que no sabías qué puedes hacer, quién te puede escuchar, tal, que era una forma de terror muy potente. Pero sobre todo, Kolakowski y Havel van a la idea orwelliana de lenguaje. Cómo el comunismo de la Europa del Este era un comunismo que utiliza un lenguaje falso, una lengua de palo, un lenguaje que quiere decir cosas las que le apetecen al poder, que lo inventa, por decirlo así, y sobre todo que se inventa la memoria, que la transforma, que se inventa cualquier aspecto de la realidad a través del control de los medios de comunicación. Entonces, esto es una reflexión que luego van a utilizar también otros pensadores en los sistemas democráticos. La cuestión de cómo ya la Escuela de Frankfurt y Marcuse después trabajó mucho la idea de cómo la democracia liberal en buena medida era un sistema totalitario en el sentido que
el control ideológico era total por otras vías más sutiles, la propaganda, la publicidad, el ocultamiento del control por vías más sutiles que se basaban en el placer, por ejemplo. El caso que, como veis, el concepto vuelve a resurgir con fuerza a finales de los 60 y primeros 70, aunque sea para tocar ciertos aspectos del poder. Es decir, ya no piensa tanto en términos de sistemas políticos, sino cómo aspectos del totalitarismo en general, como concepto, pueden influir o nos hacen pensar sobre nuestros sistemas actuales. ¿Vale? ¿Qué iba a decir yo ya? Me quedaba... Bueno, voy a terminar un poco con esto del concepto de totalitarismo y paso, si me da tiempo, a hablar un poco de los diversos sistemas, ¿vale? Quería hablar, antes de acabar, pues un poco en los años 80... ya sé que iba a hablar, hombre, joder, un sociólogo que a mí me encanta y que me parece es Juan Linz, un español que emigró de la Guerra Civil a Estados Unidos y que es uno de los grandes sociólogos americanos del siglo. Linz planteaba cuestiones que luego han utilizado muy bien los historiadores, y es que un sistema de tipo ideal que no muestre las evoluciones y que no muestre las bastardías con otros sistemas políticos, pues que no tienen mucho sentido explicativo. Pero tomar el tipo ideal para luego mostrar cómo las cosas van cambiando, van evolucionando, se van mezclando con otras, mostrar cómo hay sistemas que llegaron a ser totalitarios porque llegaron al poder y otros que en potencia lo eran pero no llegaron. Es decir, que todos estos paradigmas o ideologías que pretendían transformar el mundo, pues no los podemos juzgar solo ni por lo que querían en origen ni por lo que llegaron a ser, que precisamente lo que hace la historia es que te vas transformando también en función de las circunstancias, y que en ese sentido podríamos utilizar conceptos como totalitarismo y autoritarismo tranquilamente, siempre que fuéramos conscientes de que eran cambiantes y que viéramos qué circunstancias concretas tenían. Por ejemplo, no es lo mismo hacer una revolución desde cero y transformar la sociedad, como casi pasa en la Rusia comunista, que hacerlo en Alemania, donde hay una importante sociedad compleja y hay que intentar transformarla. Tienes que llegar a componendas. En el mundo ruso, la minoría de aristócratas y burgueses era muy pequeña y podías, en ese sentido, transformar más fácilmente y hacer un país nuevo. Es mucho más difícil en otros. Es decir, que Linz mostraba cómo las ideas tipo, los tipos ideales pueden ser muy pedagógicos, pueden darnos muchas posibilidades heurísticas para buscar información, siempre que no estén pues como unos mamotretos cristalizados, siempre que se tengan concreción con la realidad histórica concreta, ¿vale? Muchos historiadores van a seguir estas pautas de Linz en los años 80 y 90 y van a ser claves para una revitalización del concepto de totalitarismo o, en otras cuestiones, igual, para el concepto de fascismo genérico, para profundizar más en esos aspectos con ese tipo ideal móvil, cambiante y complejo. Y acabo esta precipitada visión del concepto de totalitarismo, pues sobre todo la influencia de Foucault y la biopolítica, en buena medida la idea de que las sociedades modernas complejas tienden cada vez más a un sistema de poder donde no solo se decide la muerte, que era el poder fundamental del Estado en cierta medida, sino que se decide la vida. El nuevo Estado lo que hace es organizar la vida de la gente. El nuevo Estado recoge información estadística de todo el mundo. El nuevo Estado se preocupa de la salud, de la educación y del arroz con pollo que van a comer en las guarderías los niños. El nuevo Estado, de alguna forma, tiene un deseo y una necesidad de control total. Y lo que muestra el totalitarismo es que el Estado, si le das espacio, crece. Entonces, Foucault deja caer que al fin tiene que ver un poco con
nuevas formas de poder mucho más sutiles, y no necesariamente represivas, aunque las puede utilizar tranquilamente, y sobre todo la idea de que la técnica es la clave de que el nuevo Estado pueda hacer ciertas cosas. Vale, es cierto que hay una trascendencia o una importancia del Estado que por sí mismo dice, no necesito más moral que mi propio poder. Soy la encarnación del hombre moderno que decide sobre el mundo y lo transforma. Vale, y de alguna forma eso en sí mismo es una trascendentalización de lo humano. Es el ser humano como un Dios que transforma el mundo y lo modifica a su antojo. Pero también hay una cuestión de la técnica posible para hacerlo. Planteamos si otros estados hubieran tenido las técnicas de poder, pongamos la Inquisición, pongamos los fanatismos religiosos en la Guerra de los 30 años, hubieran sido capaces. La Guerra de los 30 años hace unas barbaridades terribles a los herejes. Hay cosas que parecen pues, que no se diferenciarían mucho del mundo de entreguerras del siglo XX. Quemas de decenas de personas en agua hirviendo, crueldades terribles de cortar manos a todos. O sea, son cosas muy, muy tremendas. Yo siempre digo, joder, si estos hubieran tenido ciertos mecanismos, no hubieran, por mucho estado trascendente en el que Dios es quien da la clave, yo sospecho que hubieran sacrificado a millones por una causa justa, como han hecho otros. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí lo dejo, en esa conceptualización del concepto, o sea, de totalitarismo, que como veis es bastante ambiguo, complejo, a veces burdo, utilizado políticamente, pero yo creo que si es interesante es porque nos hace reflexionar. Es una idea límite, lo llama Simona Forti, una idea muy potente que nos obliga a pensar los límites del poder, nos obliga a plantearnos cuánto puede crecer el Estado. Es una cosa que llama a nuestra puerta constantemente, que dice Lefort, porque de alguna forma la democracia o los sistemas de divergencia o se busca en la vida o siempre el deseo de unidad va a intentar entrar por la ventana. Entonces, en ese sentido nos puede hacer pensar bastante, ¿vale? Pero aparte yo quería, y aquí había venido yo a hablar de esto, era un poco si la historia concretiza o desmiente el concepto de totalitarismo, ¿vale? Vuelvo a decir, la mayor parte de los historiadores siguen pensando que no es un concepto operativo, ¿vale? Que hay unas diferencias tan grandes entre los propios fascismos y entre el comunismo y el fascismo que realmente solo sirve un poco como una experiencia del siglo XX que de alguna forma sí que define en parte el siglo y en ese sentido sí que se puede tener en cuenta como algo a lo que si no exageramos nos puede ser útil. Es decir, en buena medida podemos decir que el siglo XX ha sido el siglo de los totalitarismos, de una experiencia política, de una coerción enorme, de un terror enorme y algo muy, muy traumático que nos ha hecho reflexionar sobre todos los aspectos de la civilización occidental, ¿vale? En ese sentido puede ser bastante útil todavía el concepto, pero tal vez si lo aplicamos a situaciones concretas pues no queda tan claro. Vamos con el fascismo italiano. El fascismo italiano, que es el primero que se declara totalitario y orgulloso de serlo, cuando Hannah Arendt le quita del podio del totalitarismo, a partir de ese momento al fascismo italiano siempre se la tomaba chirigota. Entre que Mussolini tiene ese punto un poco ridículo a veces o de cachondeo, que cambia de opinión constantemente, que se ve en situaciones a veces rocambolescas, pues se ha tendido a no tomar en serio al fascismo italiano, ¿vale? Es un régimen curioso. El fascismo italiano, el concepto empieza siendo un concepto anarquista, de un sindicalismo revolucionario que había ido creciendo en Europa a principios del siglo XX, por buena medida influencia de George Sorel, una idea de que es la revolución lo que da sentido a la vida, pero sin un Estado, en buena medida, y este movimiento anarquista
socialista, porque Mussolini era un antiguo socialista que se ve pues muy impactado por la participación en la guerra, considera que la guerra es una herramienta transformadora tremenda de una sociedad. Mussolini cree que la sociedad italiana es ridícula y que es la guerra lo que le haría transformarse, y en buena medida como se transformó él. Y en ese sentido, pues hay una sacralización de la violencia y una visión del mundo pues que va un poco contra la modernidad típica liberal capitalista, ¿vale? Una cosa que han mostrado los historiadores es una genealogía de todas estas ideologías que se remontan al siglo XIX. Es decir, como dijo Borja el otro día en la conferencia, y lo he hablado mucho con Eduardo, el fascismo, el comunismo, surgen por algo, surgen como una reacción a unas transformaciones muy profundas que se están dando en el orden tradicional, o, si no como una reacción, a veces con una mezcla de reacción o al revés, asunción de ciertas potencialidades de la modernidad. El caso es que hay ideas como el voluntarismo para transformar la sociedad, la idea de una nación que se regenera y que puede conseguir algo nuevo, la idea de una violencia que de alguna forma no solo es nihilista, sino que es purificadora y transformadora, la idea de una técnica que permite refundar el mundo, todo eso va a ser tomado por el fascismo, ¿vale? Entonces, partiendo de este magma un poco caótico, de cierto resentimiento con el mundo, con la victoria mutilada en la Primera Guerra Mundial, los italianos sentían que habían peleado para nada, que no habían conseguido gran cosa y no se les reconocía su sacrificio y su esfuerzo. La crisis económica tremenda que va a haber después de la Guerra Mundial. El miedo a la Revolución Rusa y al avance del socialismo que estaba creciendo muchísimo en Italia en ese momento. Todas estas cuestiones pues van a posibilitar en un sistema liberal que era muy corrupto y muy ineficaz además, y que tampoco tenía pues mucho tiempo que llevaba siendo una democracia. El sistema liberal italiano pasó a ser democrático más o menos en los años 10. ¿Vale? Es decir, que como sistema democrático de participación con sufragio universal masculino, pues cuando Mussolini toma el poder, pues lleva unos 15 años aproximadamente, ¿vale? Bueno, a lo que voy es que en este contexto, pues Mussolini, al principio el partido fascista apenas tiene votos en las elecciones y la verdad que es un partido que no es especialmente estatista, que en general se muestra como anticapitalista y con muchos resabios socialistas y anarquistas. Es a partir de las ocupaciones campesinas en el norte de Italia, con la amenaza de una posible revolución, cuando grupos de excombatientes de los fascistas se lanzan a unas campañas de violencia tremenda contra los trabajadores, contra los sindicatos, y van a tener en ese sentido financiación de los terratenientes y de pequeños y medianos campesinos, y van a sentir que de alguna forma la violencia es redentora y que de alguna forma tiene sentido lo que hacen. El fascismo pasa a ser un partido de masas a partir de esta violencia, ¿vale? Y después, pues, tampoco de muchas masas, pero pongamos que ya tiene 50 diputados en el Parlamento, tiene unas cifras considerables de votos, pero lo que va a seguir es influyendo mucho violentamente en las calles hasta 1922 y la marcha sobre Roma. Es con esta violencia sistemática de los escuadristas como el fascismo se hace popular y poderoso, y como en buena medida se desmantela el movimiento obrero, con la un poco anuencia de jueces, policía, Estado liberal italiano, que no había ellos utilizado la represión, no se veían con fuerzas o no se veían tal vez suficientemente capacitados para vulnerar las leyes y la Constitución, y preferían que lo hiciera una especie de grupo paramilitar que no era realmente el Estado. El caso es que el fascismo se va haciendo cada vez más popular, ¿vale? Al final, cuando hacen la marcha sobre Roma en un contexto de debilidad del Estado liberal, donde
los políticos no saben muy bien qué hacer ante la amenaza fascista de tomar Roma, donde el rey ve con simpatías a los fascistas, donde, por ejemplo, el primer ministro italiano quiere mandar al ejército y el rey se niega. Casi en buena medida es una capitulación del Estado liberal al fascismo. El fascismo va a tomar el poder, pero en este momento todavía no con un dominio pleno, va a estar en una coalición con otros grupos liberales en el poder, ¿vale? A partir de aquí, pues, empieza una política de nuevo que la intimidación sigue siendo muy importante en los procesos locales, por ejemplo, elecciones o disolución de ayuntamientos, pero todavía pues hay un parlamento, hay una constitución y hay ciertos límites para el régimen. A partir del asesinato de Matteotti, uno de los líderes socialistas, pues hay una situación de crisis. Mussolini no está muy claro si estaba involucrado en el asesinato o no. El caso es que se siente perdido. Hay que decir que Mussolini no era un fascista que estimulara especialmente la violencia. Creía que la violencia a veces era necesaria, pero que un Estado constantemente apelando a la violencia que al final llevaba al desorden y a la anarquía. En esto se enfrentaba buena parte del partido, sobre todo los primeros espadas, los RAS, que le habían apoyado al principio y que eran los que habían conseguido el éxito del partido. Pues ellos querían que el partido fuera más influyente y que de alguna forma se produjera una fuerte transformación social. Pero Mussolini, en buena medida, no le gusta esta violencia y prefiere más estabilidad. Bueno, pues a partir de aquí, los miembros del partido le presionan a Mussolini para que asuma la violencia del asesinato de Matteotti y que instaure una dictadura pura y dura. Y es lo que va a hacer a partir de aquí, ¿vale? Mussolini tendrá plenos poderes y en ese sentido el Parlamento desaparece como tal y va a empezar su régimen que dura hasta 1945. Bien, Mussolini, pues curiosamente, frente a las visiones tradicionales del partido como el dueño del Estado, pues Mussolini al revés, no confía en el partido. Y aunque el partido va a tener influencia en el Estado, en general va a dar más prioridad al Estado que al partido. Puede que obligue a los funcionarios a hacerse fascistas, pero no va a haber una especie de Estado paralelo como pasa en el nazismo, ¿vale? Joder, no sé si os estoy aburriendo, si queréis descansar. Vale, es que... Madre de Dios. Bueno... Vale, el caso es que en ese sentido pues empieza el régimen fascista como tal. Claro, que casi todos los historiadores consideran que el régimen fascista no es un totalitarismo. Solo hay uno que insiste en que sí, es uno de los mejores historiadores del fascismo, que es Emilio Gentili, ¿vale? Pero la mayor parte consideran que no se puede hablar de un Estado fascista cuando Mussolini tiene que lidiar con poderes muy potentes que le limitan mucho su poder. El rey, el primero. El ejército, también. Si no consigues que el partido domine el Estado, sino que el Estado es quien lleva la voz cantante, pues pocas posibilidades tienes de hacerte con el control total del Estado. Si además tienes una institución de una influencia social tremenda como la Iglesia Católica, que aunque veía con simpatía al régimen, había un grupo importante de la sociedad que es el Partido Popolari, que era demócrata cristiano y que era antifascista claramente, pues realmente el régimen tiene que lidiar con la Iglesia y va a hacer un concordato con la Iglesia. En definitiva, que no tiene un control de todos los aspectos de la sociedad. La burguesía italiana estuvo encantada con Mussolini porque básicamente le permitió acabar con los sindicatos y con pequeñas concesiones de que a veces hacían ciertas negociaciones de precios y salarios y de vacaciones pagadas y que fuera difícil despedir a un trabajador, en todo lo demás tenían manga ancha para hacer lo que quisieran. Entonces, la burguesía era un poder que pasaba olímpicamente de los planteamientos
fascistas de hacer un Estado corporativo donde las clases se integraran en una unidad, donde de alguna forma la negociación entre capital y trabajo fuera siempre armónica al servicio de un bien común. Pues todo esto, en principio se crea el Estado corporativo italiano para hacer estas cosas. En la práctica, la burguesía hacía absolutamente lo que le daba la gana en esos términos. Entonces, todo esto nos muestra una sociedad que hay muchos contrapoderes que Mussolini no controla. También nos muestra pues que la represión, una vez que Mussolini entra en el poder, la represión no es especialmente dura, ¿vale? Tenemos unas cifras muy bajas de presos políticos o de asesinatos después de tomar el poder. El fascismo fue durísimo antes de la llegada al poder, pero después realmente baja mucho la represión. Entonces, realmente no hay una omnipresencia de la policía secreta, ni de una sensación tremenda de delaciones o cosas de estas. No se puede comparar al mundo nazi o comunista, pero para nada. En ese sentido, claro, se habla de que cómo se puede llamar totalitario a un régimen que a duras penas consigue gobernar en el día a día. Emilio Gentile, que ha estudiado los procesos del fascismo como religión política, con ciertos cultos, ciertas ceremonias, su idea de un intento de regeneración total de la sociedad, lo que plantea es que el fascismo es la vía italiana al totalitarismo. Una cosa potencial que se intenta y no se consigue. Pero vuelvo a la idea de antes que dije de Lenin. No hay que tomar a un régimen solo por lo que consigue. Hay que tomarlo por lo que plantea y por lo que consigue. Y el intento era un intento de transformación total de la sociedad. Que la guerra, es lo que pensaba Mussolini, cuando el país estuviera preparado, la guerra sería lo que transformaría de verdad a los italianos. Mussolini tampoco es que pretendiera llegar a todos los aspectos de la vida de la gente, salvo para hacerles unos italianos como Dios manda, unos italianos fuertes, con carácter. Y eso pensaba él que vendría de la guerra. Por eso Gentile muestra un poco otras cuestiones que no se suelen ver del fascismo italiano, que podrían ir un poco hacia un control mayor de la economía. Por ejemplo, cuando Mussolini plantea la autarquía económica. La autarquía tiene una finalidad básicamente militar. Ser independiente económicamente y no depender del comercio exterior. En ese sentido, cuando Mussolini a partir de los años 30 prácticamente va a limitar enormemente el comercio exterior, lo hace pensando en crear una economía autoabastecida del país. Y esto es un dirigismo económico muy notable, ¿vale? También, pues, cuestiones como el imperialismo, la invasión de Etiopía, y donde aquí también se va a mostrar el fascismo italiano es poco racista durante buena parte del periodo, aunque Gentile cree que siempre hay algo, se habla de la raza italiana, se habla de grupos que se merecen dominar, pero había judíos en el partido, unas cifras muy notables, igual pues más de un 10% de los fascistas apuntados al partido eran judíos, y no había habido persecución a los judíos para nada, ¿no? Bueno, pues a partir de la alianza con el eje, con Alemania, vamos a ver que sí que los aspectos racistas, hace unas leyes racistas también, que no van a ser tan duras como en otros sitios, pero existen y segregan a los judíos del funcionariado y de otras actividades. Y sobre todo, pues la invasión a Etiopía muestra esta idea del hombre blanco que debe dominar a los poco más o menos que animales negros. Y aquí en Italia, o sea, en Etiopía se hacen atrocidades muy notables, gaseando a gente, a veces aniquilación de miles de personas que prácticamente estaban desarmadas. Es decir, crímenes de guerra que hacen los italianos en Etiopía, y un poco esta idea de que es una cosa positiva, que no está tan mal hacerlo y que es por el bien de la civilización y sobre todo por el bien de Italia. Entonces, estos son los aspectos
donde Gentile plantea que de alguna forma el fascismo italiano podía evolucionar hacia un sistema mucho más totalitario. Por ejemplo, cuando Mussolini es defenestrado por el Gran Consejo Fascista y el rey y el ejército, cuando piensan que la guerra está perdida y quieren firmar la paz con los aliados, pues Mussolini es apartado del poder. En este contexto, los alemanes hacen un rápido avance y ocupan toda Italia y rescatan a Mussolini. Y es lo que llamamos la República de Salò, que dura como casi 2 años. Esta república tiene unas connotaciones mucho más socialistas, por ejemplo. Plantean impuestos confiscativos, plantean nacionalización de industria y de la banca. Entonces, es cierto que dentro de los regímenes fascistas podría ser el que no alcance ese grado de control total de la sociedad, pero tampoco se deben desdeñar. Por ejemplo, todos los organismos que hay dependientes del partido para el ocio, para el dopolavoro, que fue muy importante para que la gente fuera a jugar al fútbol, a piscinas, a tal, las organizaciones juveniles que tenían millones de afiliados, los valillas, todo esto está haciendo que el Estado de alguna forma se meta en la vida de la gente, también en el ocio, aparte del trabajo con el sindicato único. Es decir, que si no podemos decir claramente que sea totalitario, tal vez, sobre todo yo diría por el uso menor del terror, en otros aspectos sí que pretendía influir en todos los aspectos de la vida humana, ¿vale? Pero bueno, ya digo que la mayor parte de los historiadores consideran que no se le puede definir como totalitario. Vale, vámonos al nazismo. ¿O queréis descansar? Queremos seguir. Buah. Y es que se me ha ido de las manos, lo siento. Yo quería media hora para cada cosa y veo que no. Bueno, en fin, lo siento mucho porque es que no es fácil aguantar 2 horas de rollo sobre estas cosas. En fin, vamos al nazismo, que es un poco un paradigma de Estado totalitario. Y eso que en muchos aspectos, como he dicho antes, el nazismo llega al poder sí por unas elecciones, pero con unas mayorías, unas cifras que no llegaban ni al 40%. Es el partido más votado, pero llega básicamente porque las élites alemanas consideran que es el único que puede dar una cierta estabilidad y un cambio de rumbo total al sistema. Básicamente las élites nunca aceptaron la democracia de Weimar y consideran que este es el momento de hacer una transformación de una situación de parálisis y catarsis y crisis tremenda, que es la crisis derivada del crash del 29. ¿Vale? Entonces, las élites creyeron que fácilmente podían controlar a Hitler, que le manejarían, que le transformarían, vamos. Y en ese sentido hacen las maniobras para que Hitler sea nombrado canciller, aunque no era necesariamente no era necesario que Hitler hubiera llegado con ese porcentaje de votos, o podrían haber hecho otras elecciones o lo que fuera. Bueno, caso que Hitler llega al poder y tiene que lidiar con todos estos contrapoderes, fundamentalmente el gran capital, el ejército, una estructura burocrática probablemente la más efectiva y desarrollada de Europa, y las iglesias, que tienen una influencia considerable en la moral y el comportamiento, fundamentalmente la iglesia protestante y la iglesia católica. ¿Vale? Bueno, la verdad es que Hitler va a desarrollar pues, un sistema donde el principio del líder es el sostén de todo. Ya, por supuesto, todos son un poco imitaciones del fascismo italiano. Lo que ocurre es que el Führerprinzip de Hitler es todavía casi tiene connotaciones casi religiosas. El Führer es un ser extraordinario que nunca se equivoca. Aunque también se dice de Mussolini, la gente de Mussolini se reía un poco, era un cómplice. Una persona que se le tenía cierto respeto o cariño, pero también te podía reír de él. De Hitler no te puedes reír. Hitler es una persona, un ser excepcional que ha venido al mundo para salvar a Alemania. Y en ese sentido, el Führerprinzip marca todos los aspectos de la política, ¿vale? Entonces, uno de los
primeras cuestiones que va a hacer el nazismo en el poder es acabar con la oposición. Empieza primero con los comunistas. Se aprovecha del incendio del Reichstag, que parece ser que fue un incendio de una única persona y que sepamos no fue preparado por los nazis, pero es igual, lo utilizan para una excusa para poder implantar unas leyes de represión tremendas sobre el Partido Comunista y dar amplios poderes a la policía. Hitler va a integrar a las SA, sus fuerzas de asalto, en la policía y va a dar plenos poderes, por ejemplo, a la policía en el estado más grande, Prusia, a Göring, para que controle absolutamente con todos los aspectos policiales a la oposición. Y en ese sentido, pues a partir de las llamadas leyes habilitantes, un decreto que le dio plenos poderes para los próximos 4 años, pues la verdad es que la represión sobre comunistas y socialistas va a ser tremenda. En esos primeros 6-7 meses prácticamente hace que la oposición desaparezca desde el punto de vista de partidos organizados, sindicatos. Seguirá habiendo gente un poco en la resistencia, o habrá disensos, habrá simplemente ves que no tienes muchas posibilidades de acción y no comulgas con el régimen, pero la oposición organizada prácticamente desaparece en los primeros 6 meses de gobierno nazi. Es implacable y durísimo en su represión, ¿vale? Se calcula que entre 10 y 20.000 personas pudieron morir entre campos de concentración y palizas que se dan en este periodo, ¿vale? Y se encarceló a más de 100.000 personas en estos primeros 6 meses. A lo largo del régimen se calcula que por motivos políticos habría unos 200.000 personas encarceladas a los 10-12 años del régimen, ¿vale? Bueno, entonces aquí vemos ya una primera impresión del terror violento muy potente, pero luego, curiosamente, vamos a ver una disminución tremenda de la violencia. Buena parte de la sociedad sabe o aprueba la violencia o sabe que si no se mete en mucho lío no le van a ir a buscar. En ese momento la violencia ya no es tan arbitraria, ¿vale? No se puede comparar con la violencia arbitraria que habrá luego en los campos, por ejemplo, o con los judíos en los guetos. Pero respecto a Alemania, la violencia baja notablemente. Es una de las cosas que más apreciaron de Hitler los alemanes, sobre todo cuando el grupo más violento del nazismo, las SA, las fuerzas de asalto, que piensan que el régimen se ha vendido al capital y que no está haciendo la gran revolución transformadora, pues se plantean, pues yo qué sé, sustituir al ejército, ser ellos el ejército de los alemanes, hacer nacionalizaciones de la banca y de las industrias. Bueno, pues Hitler hace un golpe de mano terrible contra ellos, la noche de los cuchillos largos, y es, por decirlo así, el momento en el que Hitler tiene todos los resortes de poder. A partir de aquí, el partido está completamente unido en torno a él, no surgen voces de disenso, de nuevas formas de cambiar en la política o el Estado, y el Führer tiene ya una connotación casi sagrada en todo lo que dice, y lo que piensan buena parte de la organización política nazi es trabajar en la dirección del Führer. El Führer a veces no tiene que decir y dictar órdenes. Yo pienso que le puede gustar al Führer y lo hago. Yo hago una competición entre los diversos líderes del partido por ver en quién confía más Hitler o a quién aprueba más. ¿Le puede gustar esto? Vamos a hacerlo. Luego, si nos dice que no, pues lo cambiamos. Si nos dice que, oye, esto está bien, fíjate, me va a decir que qué bien que he sido previsor, que me he metido en el asunto. Es un sistema muy, muy caótico. Luego iré a ello un poco. Pero a lo que voy es que la omnipotencia del líder en ese sentido es ahora mismo tremenda en cuanto a que nadie le cuestiona, ¿vale? Hitler va ganándose a la burguesía diciendo que va a haber una gran inversión en las industrias de rearme y ellos ganarán mucha pasta también. También, por ejemplo, al ejército le anima diciendo que van a romper el Tratado de Versalles, que de nuevo va a ser un ejército poderoso y que van a tener importantes atribuciones. Y a las iglesias las deja caer
que por supuesto que es muy importante el cristianismo como base de la ideología alemana, aunque planteará un tipo de cristianismo diferente, porque veremos cómo va a intentar sojuzgar a todos estos resortes de poder progresivamente. ¿Vale? Bueno, en este sentido, el régimen nazi es muy totalitario en cuanto a la creación de un partido que pretende intervenir en todos los aspectos de la vida. El partido no para de crecer desde unos 800.000 personas a principios del régimen a más de 8 millones cuando acaba. Más o menos un 10% de la sociedad, venía a decir. Y el partido va a parasitar completamente el Estado. Va a haber un paraestado. Y el Estado importante casi es el del partido. Los funcionarios, es lo que llamó Frenkel antes, os dije, el Estado discrecional y el Estado normativo. Los funcionarios del partido o los cargos del partido van a ser mucho más influyentes y omnipotentes que los del Estado. A veces va a haber una... ¿Solo? Buah. Vale, joder, pues entonces, vale. Pues muy mal. Culpa mía. Bueno, entonces, el meollo del asunto es que el partido va a tener un control de toda la sociedad por la vía de que habrá pues, división regional, municipal, de barrios, de manzanas, siempre habrá alguien a cargo de la información. Esto es muy importante porque las fuerzas represivas del Tercer Reich, también lo veremos del estalinismo, son realmente escasas. Es decir, la policía un poco más, pero no mucho, pero la policía secreta, la terrible Gestapo, realmente tiene poquísimos efectivos. En algunos sitios tiene 50 personas para 10 millones y cosas así de personas. Se basa mucho en los informantes. El 80% de las denuncias a la Gestapo proceden de gente corriente que informa de un enemigo vecino, de alguna idea, de algún comentario, de algún chiste, de tal, ¿vale? Pero realmente uno de los efectos fundamentales de control social va a ser el partido, en todos los aspectos de la vida. También te estás tomando una caña, cuidado con lo que dices, ¿vale? Tienes que tener mucho conocimiento de con quién estás hablando para poder decir ciertas cosas. El partido va a tener un control enorme de la sociedad, ¿vale? Segunda cuestión, como digo, va a haber una dualidad entre Estado normativo y Estado discrecional tremendo que a la larga destruye el derecho. Básicamente se basa en la voluntad del Führer, y el partido es el que toma las decisiones más importantes de política exterior, de política económica, de cualquier cosa. El funcionario con frecuencia quiere hablar con Hitler, pero Hitler no le coge el teléfono. El meollo del asunto es acceder a Hitler, y quien tiene la llave de Hitler tiene la llave de muchas cosas. El que tenía la llave de Hitler era Rudolf Hess, uno de sus amigos más tempranos. Pero Rudolf Hess se fue a Inglaterra a intentar que Inglaterra y Alemania fueran amigas y pudieran dialogar, y quedó prisionero. Entonces, el que va a controlar a Hitler es Martin Bormann. A partir del año 41-42, Bormann controla el acceso a Hitler, y quien tiene acceso a Hitler consigue cosas, y el que no, no. Ya puede ser ministro, que no le hacen ni puñetero caso. Quien manda es sobre todo el del partido, ¿vale? Por eso digo que hay un paraestado ahí, a veces muy complejo y un verdadero lío. Es sorprendente el caos del sistema alemán. Hitler pensaba que esto formaba parte de la selección natural, competir y a ver quién hace las mejores cosas. Él odiaba la burocracia y odiaba la labor de gobierno. Hitler prácticamente no reunía al gobierno nunca. En los primeros años a veces juntaba 2 o 3. Él era reuniones concretas con algunos de sus hombres de confianza y vale. Pero era un tío que decía, hoy me apetece leer, y se ponía a leer y el gobierno y la burocracia, lo que quieras, yo firmo lo que, o mejor, hazlo tú, Göring, hazlo tú, Hitler. Haced las cosas que tenéis que hacer, que mientras no vayáis contra mis ideas básicas, ala, si yo me pongo tonto, os freno. Pero daba muchísima manga ancha. Esto ha llevado a muchos historiadores en los años 60 y 70 a decir
que no se podía hablar de una dictadura férrea. Lo llamaban el dictador débil. Eran los historiadores estructuralistas o funcionalistas venían a decir que en buena medida, sí, Hitler tomaba igual la última decisión, pero muchas veces había muchos centros de poder, una poliarquía, venían a decir, y que a veces el Estado era tan caótica por esta mezcla entre lo estatal y lo del partido que no daba muchas posibilidades de... que bastante bien salían las cosas porque podían salir de pena en ese sentido, ¿vale? Esto ha sido últimamente refutado por, yo qué sé, Jan Kersad, que tal vez sea el historiador más famoso del nazismo, viene a decir que realmente nada se hacía a espaldas de Hitler, y nada, sobre todo, contra su voluntad. Los hombres de confianza de Hitler sabían eso, que la confianza era clave y que para nada pretendió ninguno nunca conspirar o hacer algo diferente a la opinión del Führer. Y que en ese sentido la idea de dictador débil no acaba de funcionar. Pero este concepto de dictador débil por lo menos sirvió para mostrar que los sistemas llamados totalitarios son a veces muy complejos, que esta visión, que la culpa es de Orwell, pienso yo, de un mundo perfectamente ordenado donde el dictador maneja todos los hilos y lo controla todo, pues que en buena medida es una fantasía, ¿vale? Que el mundo es muy complejo, que tienes que manejar a millones de personas y que a veces tienes que ir contra poderes y a ver cómo te lo va ganando. Por ejemplo, al ejército poco a poco se iban metiendo determinados miembros de las SS para que fueran al ejército, fueran cogiendo ciertos cargos. Luego Hitler, cuando va a empezar la guerra, se autoproclama jefe del ejército y exige fidelidad de los oficiales. Con los empresarios lo mismo. Empieza diciendo, mirad cuánta pasta vais a ganar con estos negocios de la industria química, de la industria siderúrgica, metalúrgica, la industria de guerra. Pero luego, por ejemplo, va a obligarles a limitar las exportaciones y las importaciones. Y cuando se ponen tontos, les va a apretar los tornillos. Algunos hasta les meten en la cárcel. Al mismo Thyssen, por ejemplo, y Krug acabaron en la cárcel. Entonces, sí que vamos a ver cuando llega la guerra que todos los resortes de poder sí que están clarísimamente en manos del partido nazi, que todo lo ha subordinado a precisamente poder armarse, porque la guerra va a ser la actividad humana que muestre si la utopía nazi es viable o no, si merece la pena, ¿no? Ese es el fuego por el que va a pasar el hierro del nazismo, ¿vale? Bueno, ¿qué más? Bueno, termino con los nazis. La cuestión de la violencia salvaje que va a aparecer a partir de la guerra. Aquí hay matices, ver cuánto de esa violencia está implícita en esa glorificación de la violencia típica del fascismo y del nazismo en particular. Claro, esto nos choca por cómo durante varios años el fascismo no ha sido especialmente violento, o sea, el nazismo no ha sido especialmente violento una vez que hizo la gran represión, pero desde luego en la guerra se desatan. La guerra siempre va a posibilitar desatarse en la violencia. Permite, primero, la mayor parte de la violencia alemana no va a ser en la propia Alemania, va a ser con extranjeros, va a ser en otros ámbitos a los que se considera pues seres que no merecen la pena, desde alimañas, insectos o ratas a sus humanos como los eslavos o gitanos. Entonces, en buena medida, cierta concepción... Ay, perdonad, madre, se me ha olvidado hablar de otra violencia que justo poco antes de la guerra ya se deja desatar, que tiene que ver con la idea de higiene racial, que es pues la esterilización de más de 200.000 personas y el asesinato de unas 90.000 personas. Todo eso se hace justo un poquito antes de la guerra, con lo cual ya se nos advierte de que de alguna forma estas cuestiones se van a desatar, que hasta este momento ha sido como que Hitler estaba contemporizando, pero las más casi 90.000 muertos de niños, locos, enfermos, que se va a hacer por esta idea de higiene racial, de que la ciencia debe hacer. La eugenesia es una idea muy potente desde finales del 19, en Inglaterra empieza, y que se extiende por todo el mundo occidental, tanto en gente de izquierdas como de derechas. La idea de que hay que acabar con los degenerados que estropean la raza o la sociedad, y la idea de que una cosa que tiene que ver con el avance científico.
la medicina se está convirtiendo en algo que se respeta mucho porque está curando, está salvando de enfermedades. Y los nazis le van a dar una importancia a la medicina brutal. Los nazis, frente a una idea general que tenemos de religión política, de estas ceremonias tan impresionantes, con rituales trascendentes, con gente que sentía de alguna forma que Hitler era un mesías, todas estas cuestiones que son claramente una religión trascendente, a Hitler le preguntaron y dijo que de religión nada, que el nazismo era una cosa científica basada en la raza, en el darwinismo, y que de trascendencia nada, lo que había que hacer es conseguir los objetivos. O sea, una cosa muy, muy chocante, él no se ve, sí dice, qué bien que estoy yo aquí para salvar a Alemania, pero no lo ve como un destino divino, sino qué cosas, qué transformación hemos hecho en Alemania para que un pringado como yo, poco más o menos, un miembro de la clase baja, consiga hacer esta transformación. Y termino con los nazis para decir 5 minutos de los otros, ¿o qué? ¿O lo dejo para después? Bueno, una cosa fundamental, quería hablar de lo que llaman la revolución nazi, que no es una revolución social típica de cambiar los medios de producción, pero sí es una revolución del estatus. Con Hitler, los pringaos del nazismo van a ser hombres de élite. La posibilidad de que si tú vas en el camino del bien de la raza puedas ascender está muy, muy presente. Frente a ciertos elitismos sociales de la aristocracia y de la burguesía, el nazismo sí que busca trascender ese tipo de elitismo. El elitismo que debe funcionar es el elitismo de la raza. El resto no sirve para nada. Y una cosa muy interesante es que el individuo se tiene que subordinar a una comunidad racial. El individuo no es nada per se, eso es propio de judíos. El individuo es alguien que se integra dentro de una comunidad racial que aspira a transformar el mundo. ¿Vale? Entonces, claro, desde su punto de vista, esa utopía racial se merece todos los sacrificios y se merece hacer pues la gran tarea de purificar la raza. Y en ese sentido, ahora que tengo la oportunidad, al conquistar buena parte de Europa del Este, puedo hacerlo. No está tan claro que el genocidio fuera una cuestión intencional desde el principio, ¿vale? Muchos consideran que lo que se planteaba era probablemente un traslado a ciertas zonas de Rusia o a Madagascar, y fue el problema de organizar todo esto lo que hizo cada vez más difícil, y la situación de la guerra que iba cambiando, la que precipitó el genocidio. Porque, por ejemplo, los primeros guetos con, yo que sé, más de 3 millones de personas en Polonia, pues no se hacen barbaridades, hay muchas muertes, asesinatos en el gueto, pero no se plantea en ese momento como vamos a exterminarlos, ¿vale? Luego sí que se va a ir avanzando. Hay gente como Hitler y Heydrich que son clarísimamente genocidas y lo dicen desde el principio que hay que liquidar. Cuando se empieza a invadir Rusia y fracasa la invasión, muchos pensaban que tal vez se podía llevar a muchos millones de judíos a las estepas siberianas o por ahí, ¿vale? Bueno, pues cuando fracasa la invasión rusa, ya se empieza a plantear liquida a todas las minorías que encuentres de comunistas y judíos. O sea, detrás del ejército alemán venían las Einsatzgruppen, un grupo de gente de las SS que iban liquidando a judíos y a comunistas de la élite. Se calcula que 1,5 millones de judíos muertos fueron por esta vía. Es decir, asesinatos masivos que se enterraban en toda la zona, por ejemplo, de Ucrania, de Lituania, pues fue una verdadera masacre por esta vía. Cuando se vio que esto traumatizaba a muchos soldados, y cuando encima la guerra empieza a ir mal, es cuando se piensa en acelerar esta ejecución, y es cuando se plantean las cámaras de gas, ¿vale? Que ya se habían iniciado con los asesinatos de los niños enfermos y de los locos y todo esto, pues ya se había iniciado ese tipo de asesinato más industrial y abstracto. Bueno, pues a partir de aquí la máquina de ejecuciones no para de crecer, y es cuando prácticamente pues, mueren más de 4 millones de judíos en
unos 3 millones en cámaras de gas y otro millón más o menos en trabajos forzados, ¿vale? Y aparte, pues luego pues, estarían los muertos de gitanos homosexuales y los prisioneros soviéticos que murieron pues, más de entre 2 y 3 millones que los dejaron morir de hambre, o en fin. La barbarie absoluta, lo que nos ha hecho reflexionar sobre los límites del Estado, de las ideologías, casi ha sido las masacres nazis. Entonces, en ese sentido, el concepto de totalitarismo sí que puede ser operativo porque nos muestra algo nuevo y brutal y muy relacionado con nuestros antiguos valores también. No igual en el respeto a la vida humana, la separación de poderes o la protección a los individuos, pero sí en los aspectos relacionados con la modernidad, con la participación. Una cosa muy llamativa, tanto del totalitarismo fascista, nazi y comunista, es que el poder quiere el amor de las masas. Quiere que participen y que influyan. No quiere que sea una masa pasiva y que obedezca y ya está. Quiere que sea parte del sistema. Entonces, ese tipo de cosas sí que se derivan en buena medida de ideales más antiguos de la modernidad. Y no puedo hablar del comunismo. La hemos cagado. Lo dejamos para luego, sí. Vale. Bueno, perdonad, lo siento mucho.